Vamos esta mañana a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo y la plática de esta mañana la hemos titulado Los dos milagros. La hemos titulado Los dos milagros porque en esta sección que vamos a leer a continuación podemos ver claramente cómo nuestro Señor Jesucristo hace en esta porción bíblica dos milagros. Es como si fueran dos sermones en el mismo sermón. Así que le voy a pedir que tenga toda la actitud del día de hoy de aprender, que abra su corazón a la palabra de nuestro Señor y que juntos aprendamos esta mañana. Si me permite, me gustaría que me acompañara al libro de Mateo en el capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el 26. Dice el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El versículo 19 lee: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Si usted y yo leemos otros evangelios, veremos cómo el maestro parece ser como si hiciera un intermedio, una pausa, con toda la intención de retrasar su viaje, su traslado desde el lugar a donde el padre de esta niña hasta donde ella está, con toda la intención de que el tiempo se extienda. Porque si usted lee con cuidado, se dará cuenta que hay una multitud rodeando a Jesús. Llega este hombre a decirle: Jesús, mi hija está muerta, pero si le tocares con tu mano, ella vivirá. Y entonces Jesús le dice: vamos. Y entonces en el transcurso de este lugar al lugar de la casa de este hombre, algo sucede. Y Jesús, Mateo no nos dice mucho, no nos da mucho detalle, y ahorita en un segundo iremos a otros evangelios a donde nos daremos cuenta que hay un poco más de información acerca de esto. Pero Jesús parece ser que intencionalmente se detiene, se da la vuelta, y en otros evangelios leeremos, como si me acompaña Lucas capítulo 8, hace algo que nos sorprende. Lucas capítulo 8, versículos 42 en adelante. Dice, es la misma historia, solo que recuerde que es otra perspectiva. Dice el versículo 42 de Lucas 8: porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y ahí va el dato adicional. Y entonces, el versículo 45, Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaban hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro.
Y aquí podemos ver cómo el libro de Lucas, en la misma porción que leímos en Mateo, tiene un poco más de información, porque recuerden que Lucas, Marcos y Mateo coinciden en las historias, pero tienen puntos de vista diferentes. Y Lucas nos dice que mientras se trasladaban, alguien le tocó y el Señor se detiene. Y parece algo impresionante porque hay una urgencia, hay algo que estamos esperando que se resuelva. Y a veces nosotros oramos y le pedimos algo a Dios y queremos que se haga rápido porque estamos acostumbrados a esto. Si usted lee con atención, se dará cuenta que lo que leímos en el libro de Mateo, cuando este hombre se acerca a él, le dice: mi hija acaba de morir. Y este hombre tiene la esperanza y la fe de que el Señor vaya, le toque para que ella resucite. Y cuando leemos Lucas, dice que llega uno que le dice: ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ya murió. Y entonces nos damos cuenta que el Señor parece ser que intencionalmente retrasa su llegada a esta casa donde hay esta urgencia, donde hay esta necesidad. El libro de Marcos, en el capítulo 5, estamos en la misma historia, solo que vamos a ver la perspectiva de Marcos. Marcos 5, versículo 23. Es la misma historia, solo que es otra perspectiva. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Unos dicen está agonizando, el otro dice ya se murió, el otro dice acaba de morir. Y parece ser que todos tienen diferentes perspectivas, pero lo que llama más la atención es que Jesús va para la casa de este hombre, a donde hay una necesidad grande. Aquellos que somos padres podemos entender que cuando se trata de los hijos es algo delicado. Y Jesús va camino a la casa de este hombre para sanar a esta nena, para resucitarla si usted quiere. Y de repente alguien lo toca dentro de la multitud y se detiene. Y yo lo he leído varias veces y me he puesto a pensar, yo, el papá de la niña, le hubiese dicho a Jesús: no te detengas. ¿Por qué te detienes? No sé si usted pueda coincidir conmigo, pero a veces nosotros le pedimos algo a Dios y nos urge porque creemos que en nuestro tiempo, en nuestro momento tiene que ser. Y Él tiene su tiempo, y Él tiene su espacio, Él tiene la última palabra, y Él sabe lo que hace. Va rumbo a la casa de este hombre y se detiene y se voltea y dice: alguien me tocó. Y los discípulos y Pedro dicen: debe ser una broma, o sea, es un chiste, ¿verdad? Mira cómo venimos, la gente nos está apretujando, nos está empujando, parece el metro en Pino Suárez, ¿no? Si alguno de ustedes ha estado ahí, mira cómo nos llevan y tú dices que alguien te tocó. Jesús dice: sí, pero alguien me tocó, pero poder salió de mí. Y se detiene, y es como si pusiéramos una pausa dentro de la misma historia y se abriera otra ventana de otra historia. Por eso le digo que son los dos milagros. Porque Jesús todavía no realiza el primero que le pidieron que hiciese cuando ya está obrando en el segundo. Mateo nos dice que para el momento que Él llega, ya esta niña está muerta, incluso ya está hasta el funeral. Así que el Señor intencionalmente pone esta hermosa pausa de la mujer con el flujo de sangre como parte de la demora para lograr la resurrección. Parece ser como si el Señor intencionalmente hiciese esta pausa para demostrarle a la gente que Él tiene el poder sobre la muerte. Intencionalmente retrasar para que esta nena, cuando Él llegase, estuviese declarada muerta, y así fue. Incluso ya estaban hasta los de la funeraria. Bueno, ya estaba el funeral más bien. Y así conoceremos el poder de Jesús sobre la muerte. Usted estará de acuerdo conmigo que en este mundo moribundo, donde nos encontramos, enfrentamos la inevitabilidad de la muerte. Nuestro mundo está marcado por la tragedia, por la tristeza, por la muerte, desde la caída del hombre en Génesis
se ha producido una maldición sobre la tierra y esa maldición sobre todos los habitantes. Y enfrentamos desastres, dolor, enfrentamos muerte, enfermedad, sin cesar. No es de extrañar que entonces nuestro Señor Jesús en aquel momento, en el capítulo 11 del libro de Juan, ahorita vamos a ir para allá, cuando regresa después de estar unos días fuera y le avisan también, oye, Lázaro está muy enfermo. Y Jesús, ¿qué dice? En lugar de levantarse y decir, vamos a verlo, dice, vamos a quedarnos otros días más. Misma intención para que cuando Él llegue, la gente vea el poder que Él tiene para resucitar a los muertos. Acompáñenme a Juan 11, versículos 33. Ya Jesús viene de regreso, se ha quedado unos días más. Jesús dice ahí en el libro de Juan, versículos 33 al 35 de Juan 11. Dice que llega y está aquí la hermana y dice Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego leemos el versículo más corto de toda la escritura, a donde dice Juan 11:35, y Jesús lloró. Jesús conmovido por lo que está viendo, por el cuadro que está viendo. Jesús lloró. Y mucho se ha cuestionado acerca de esto. ¿Por qué Jesús llora si lo va a resucitar? Y algunos teólogos dicen que Jesús es conmovido no por la muerte en sí de Lázaro, porque lo va a resucitar, sino es conmovido por el cuadro que ve de los estragos que causa el pecado y la muerte y el dolor en los seres humanos. El versículo 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y dice el versículo 38, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Fue el poder y la pena del pecado, porque Dios no quiso, no era la intención que las cosas saliesen así, ese no era el plan. Porque al final de los tiempos, dice Apocalipsis, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 21, un capítulo antes de que termine todo, Apocalipsis capítulo 21. Dice la Escritura que viene un día, versículo 4. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice que en los últimos tiempos viene un día. En el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El único que tiene el poder para traer de vuelta la plenitud de la vida es Jesucristo, nuestro Señor. Por tanto, cuando Jesús estuvo en este mundo, demostró su poder. Demostró que Él era el único que tenía este poder. Así que milagro tras milagro verificó ese poder. ¿Se acuerda usted que cuando estudiamos Mateo 4, dice la Escritura que recorrió Jesús, esa no está en la pantalla, pero se acordará, dice, toda Galilea recorrió Jesús enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino? ¿Y qué hacía? Sanaba a los enfermos, quitaba las dolencias y se extendió toda su fama por Siria. Cuando Él empezó a hacer esto a través de todo este lugar, de toda esta extensión, la gente empezó a escuchar, hay uno que sana, hay uno que echa fuera demonios, hay uno que tiene tal poder de hacer estas cosas, y se empezó a juntar la gente. Capítulo después, Él sube al monte, se sienta y da el sermón del monte, porque se ha congregado mucha gente. Mateo 8, lo acabamos de leer hace unas semanas atrás, versículos 16 y 17. Mateo 8, 16 y 17 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a Él
muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y escuche, preste atención. Él no sanó para el propio bien de la gente solamente, ¿sí? Por supuesto que sí. Pero no solamente fue para eso, sino fue también para demostrar su poder. Él no sanó a todos porque tuvieran fe, no sanó a todos porque fueran dignos, sanó a todos con el fin de que pudiera demostrar que Él podía sanar todas las enfermedades, que no había límite para su poder. No sé si usted sepa, pero ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? En el Antiguo Testamento está marcado que hay 39 libros. Y el siguiente libro, que es Mateo, es el libro número 40. Si usted alguna vez ha escuchado o ha estudiado la numerología en la Biblia, el número 40 en la Biblia siempre es de prueba. Y la mayor prueba para un judío era que Jesús era el rey. Así que Mateo, en todo el libro, se va a concentrar en presentar a Jesús en su escrito como el rey. La razón por la que le digo esto es porque a los judíos el libro de Mateo, como es el número 40 dentro del orden, se les presenta como el rey. Como el rey que tiene el poder para sanar todo, como aquel que se dijo de él desde hace mucho que vendría. Por eso Mateo 9:35, que veremos más adelante, si Dios lo permite, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se ha dedicado desde el día 1 a hacer esto, a demostrar que Él es el rey de los judíos, que tiene el poder de hacer esto. Mateo 11:5 dice: los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y así es como Él demuestra que Él tiene el poder de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Rey. Si tú has estado con nosotros desde el día en que iniciamos el estudio de Mateo, te acordarás que cuando iniciamos el estudio de Mateo, y si por alguna razón no has estado, lo puedes buscar ahí en el internet, ahí están las pláticas. Sabrás que cuando empezamos a estudiar Mateo, Mateo ha hablado de su ascendencia, del linaje que tiene como rey. Nos ha dicho acerca de su llegada y del nacimiento de él, de una virgen. Nos contó acerca de cómo vinieron otros reyes y se postraron ante él y lo adoraron. Nos habló de su anticipación en el Antiguo Testamento, lo que se dijo: vendrá uno. Nos habló de su heraldo real, que fue el presentador, porque en aquel entonces los reyes de la tierra mandaban un heraldo que iba delante del rey, quitando las cosas del camino, checando que todo estuviese bien, anunciando: ahí viene el rey. Y ese fue Juan el Bautista. Nos habló de su actividad que él empezó a hacer a través de Juan, acerca de su afirmación cuando el Padre habló en su bautismo, de cuando conquistó a Satanás en la tentación. Nos ha hablado de la actividad que tiene él en este momento de sanar y de predicar, de la autoridad con la que habló en el Sermón del Monte y del poder tan grande de los milagros que ha hecho, capítulo 8 y capítulo 9, tanto en el mundo físico, espiritual y moral. Y ese es el punto culminante a donde Jesús va a resucitar al muerto o a los muertos. En esa sección tenemos 3 milagros. En esa sección de ahora en adelante veremos 3 milagros, y primero comenzará Mateo mostrando que Jesús tiene poder para resucitar a los muertos. Pero si usted está en Mateo 9, se dará cuenta que adelante Mateo lo que va a hablar después es que va a hablar que abre los ojos a los ciegos, y después va a hablar que va a hacer que hable un mudo.
Y los últimos dos parecen menos maravillosos que resucitar a un muerto. Y a lo mejor te preguntarás, bueno, ¿por qué Mateo lo invirtió? ¿Por qué Mateo no puso primero a lo mejor el ciego, luego el mudo y luego, como más importante, resucitar a un muerto? Pues déjame decirte algo. Jesús no solamente tiene el poder para resucitar a los muertos, Jesús tiene poder para resucitar todo lo que esté muerto. Amén. Porque aquel que no ve, aquel que no habla, Jesús lo sana y lo hace ver y lo hace hablar. Y ese mismo Jesús que gime ante la tumba de Lázaro, es el mismo Jesús que le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que Mateo nos permite ver a Jesús en esta sección con toda su ternura, con toda su sensibilidad, con toda su apertura y su amor y su poder. Y hay 5 puntos que yo puedo ver en esta sección de la Escritura que tal vez no las hayamos podido comprender de solamente leerlo. Pero dése cuenta que, por ejemplo, como número 1, solamente por ejemplo, que Jesús es accesible. Acompáñame a Mateo 9, versículo 18. Y démonos cuenta cómo Jesús es accesible. Mientras Él les decía estas cosas, recuerde que venimos hablando de que la semana pasada dijimos que Jesús está discutiendo, está platicando con los discípulos de Juan el Bautista que le están diciendo, ¿por qué no ayunas si nosotros ya ayunamos? ¿Y por qué ustedes no hacen esto? Lo vimos la semana pasada. Dice, mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Yo no veo aquí a los discípulos de Jesús diciéndole a la gente, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué? Fórmese. No. A ver, hagan una fila. No se acerquen a Él. No, ¿qué quiere? A ver, no. Yo no veo a Jesús ahí. Dice que Jesús estaba platicando con la gente, con los discípulos de Juan, y de repente se aparece este principal y se postra delante de Él. A Jesús en este momento tú podías acercártele. No estaba rodeado de decanes, no estaba rodeado de discípulos guardianes, no estaba en una torre de marfil, no había que hablar y hacer una cita, podrá recibirme tal día. No, tú podías llegar con Él. Jesús es accesible. ¿Acaso no caminó por las calles polvorientas? ¿Acaso no se quedó tal vez en alguna casa porque Él no tenía dónde dormir? Tú te puedes imaginar a la gente de ese entonces caminando junto a Jesús, que tuvieras la oportunidad de caminar junto a Él, que vamos de un lugar a otro, hay una multitud siguiéndole, y que te pudieras acercar y preguntarle, oye Jesús, tengo esta situación, fíjate, y que pudieras interactuar con Él, o que si tú tuvieses el gran privilegio de decirle, Jesús, por favor, quédate en mi casa esta noche. Ese es el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús que una vez entra a un lugar, va caminando por las calles del pueblo y ve a uno que está allá arriba en el sicómoro y le dice, hey, bájate que hoy voy a ir a cenar a tu casa. Ese es el Jesús de la Biblia, un Jesús accesible. Después veremos, si Dios lo permite, en Mateo 19, que un montón de papás traen a sus hijos para que Jesús los toque. Y que los discípulos le dicen, no, los niños no, por favor. Y que Jesús le dice, ¿qué hacen? Deje que los niños se acerquen a mí. De tales es el reino de los cielos. Y vemos cómo Jesús es accesible. Puedes llegar a Él. No solamente tú y yo, sino los niños también. En alguna ocasión en la Escritura Jesús dice, esta gente ha estado conmigo 3 días. Tengo compasión de ellos. Imagínense, Jesús convivía con la gente. De hecho, en algunas porciones de la Escritura tú te darás cuenta que cuando Jesús habla con la gente, hay un momento donde Jesús dice que se tiene que apartar e ir a orar solo, porque siempre está rodeado de gente. Y ahí está el Maestro del mundo, el Creador del universo, el Rey de reyes y Señor de señores,
caminando, hablando con la gente. Cuando no andaba caminando por la playa, ahí en la arena, estaba arriba de un barco o andaba en las calles de Jerusalén, siempre rodeado de gente, siempre accesible. ¿Sabes lo que eso me dice? Que tenemos acceso a Él. Ahora imagínate por un momento esta escena. Usa tu imaginación. Jesús está platicando con los discípulos de Juan, está explicándoles que no deben echar vino nuevo en odres viejos porque se rompen, que nadie pone una costura, y está platicando con ellos. Hay una multitud y está hablando por qué no ayunan, etcétera, les está platicando y de repente se aparece uno y se postra delante de él y le dice, oye, tengo una gran necesidad. Y Jesús lo ve y le dice, sí, está bien, vamos. Y empiezan a caminar hacia la casa de este hombre y por atrás se le acerca una mujer y lo toca y recibe su sanidad y Jesús se detiene y se abre otra historia. Este Jesús es un Jesús que ama a la gente. Y podemos ver la multitud. ¿A quién te imaginas en esa multitud? Yo veo fariseos religiosos que nada más andan viendo a ver en qué falla. Yo veo a un hombre rico, una posición social alta, porque era un principal de la sinagoga que viene a pedirle este favor. Veo a una mujer pobre, porque dice que ha gastado todo lo que tenía en esta enfermedad. Una mujer pobre y enferma, y veo un montón de gente siguiendo a Jesús. Gente necesitada, herida, que estaba ahí, tratando de obtener la satisfacción para sus necesidades. Y me emociona saber, y espero que te emocione a ti saber también lo mismo, que Jesús era accesible, que se podía llegar a Él. Pero no nada más Jesús era accesible, sino también estaba disponible. Y eso es algo maravilloso, porque Jesús es sensible a esta multitud. Reitero, versículo 18, mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y Marcos nos muestra quién es este hombre, porque Mateo no nos dice mucho, pero Marcos capítulo 5, versículo 22, nos da un poco más de información de quién es este hombre. Y nos dice Marcos 5, 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado, y hasta el nombre nos da, llamado Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies. Ahora escuche, en este momento, en este tiempo, Jesús ya es empezado a ser rechazado, ya los fariseos ya lo han ubicado, no les cae, ya lo odian, le andan buscando que en qué va a fallar, ya no es muy del agrado, mucha gente lo ama, lo sigue, y los fariseos lo odian y lo rechazan. Y el hecho de que venga uno de ellos, un principal de la sinagoga, y que venga y se postre ante él, es algo que usted y yo tenemos que meditar. Porque debió haber habido mucha presión sobre ese hombre, porque es un religioso tradicional, es alguien importante, y él viene. Y ahora escuche, no vemos en lo que leemos aquí que él llegara y dijera, disculpe señor, ¿podría regalarme un minuto para hablar con usted? Sabe, yo soy Jairo, soy un principal de la sinagoga. ¿Me regalaría unos minutos en privado para hablar con usted? Yo no veo eso. Yo no veo que este hombre haya hecho esto. No se protegió. No cuidó su estatus. ¿Entiende lo que le digo? No le interesó que la gente viera. Dice aquí esta escritura que vino y adoró. Y déjeme decirle algo, que la palabra en el griego de adorar significa llegar y postrarse a los pies de alguien, besarle la mano, besar el borde de su manto o besar el piso donde esta persona está parada. Y eso ante los ojos de los religiosos era algo herético. ¿Cómo es posible que se le haga esto a este hombre? Pues si no es Dios. Recuerdan que ellos no creen que Él es Dios. Y este hombre de la sinagoga viene y lo adora. ¿Cómo un hombre con tal antecedente puede lograr eso? Muy sencillo, su hija
se está muriendo. Hay una necesidad profunda, real. Escucha lo que le digo, porque la semana pasada se lo dije y se lo vuelvo a reiterar. Hasta que tú y yo no reconozcamos que tenemos una necesidad profunda y real de ese Dios de la Biblia, viviremos en tradiciones humanas y nuestra vida no cambiará. Porque hasta que tú y yo entendamos que en nuestro corazón, aquí adentro, hay una necesidad real, porque somos gente pecadora, con tendencias al pecado, que no hay nada bueno en nosotros excepto Él en nuestra vida, si es que Él está en nuestra vida, no entenderemos la verdadera salvación de ese Dios de la Biblia. Y ese hombre no le importó nada, este hombre no le importó que él tenía un puesto, este hombre corrió y se postró delante de él porque tenía una gran necesidad, su hija se estaba muriendo. Más tarde se le informa que ha muerto. Y Mateo no da mucha información. Lucas y Marcos añaden un poco más. Pero parece ser que a este hombre no le preocupó la presión social, no le importó el prestigio, no le importó la religión. Su hija se estaba muriendo y él sabe que no tiene otro recurso. Sabe que no hay otro recurso que pueda ayudarle en este momento difícil. Por eso llega, se postra, muy posiblemente dicen algunos teólogos que se postró y besó sus pies y le dice, ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. No hay pizca de duda en lo que él dice. Permítanme usar esa expresión. Se tragó su orgullo. Por eso yo le digo, amado, que hasta que usted y yo no entendamos y no reconozcamos y no superemos nuestro orgullo y no echemos por tierra esas cosas que nos impiden realmente llegar ante un Dios de la Biblia y decirle, Señor, te necesito profundamente, porque algunos de nosotros estamos batallando con eso. Algunos de nosotros batallamos con el orgullo y decimos, no, yo puedo, yo la hago, yo la libro, yo la llevo. Pero hasta que no dobles tu rodilla, te postres y reconozcas que no hay nada que tú puedas hacer, entonces el Señor empezará a obrar. Dos cosas importantes sobre este hombre. Tenía una necesidad profunda, porque solo la gente con necesidades profundas vienen a Cristo. Porque usted y yo podemos estar en la iglesia 50 años si usted quiere. Y no pasa nada. Solamente vienen a Cristo los que tienen una necesidad profunda. Y número 2, este hombre tenía fe. Si usted lee con atención los evangelios, se dará cuenta que la predicación fue dada a los pobres, a los enfermos, a los débiles, a los innobles, a los cautivos, a los prisioneros. Nunca a los ricos, a los poderosos, a los altivos, a los que decían, yo puedo, yo tengo, yo lo soluciono. No, sino a los necesitados. Aquellos, como dice el Sermón del Monte, bienaventurados los mendigos que dicen, no puedo si tú no me ayudas. Aquellos que reconocen que si Él no hace algo en sus vidas, no va a suceder nada. Ahora, piénselo por un segundo. Este hombre, su motivo de acercarse a Cristo fue egoísta. Porque no viene a adorarlo porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene a adorarlo porque busca algo de Él. ¿Lo entiende? Porque Él no viene a adorarle porque es el Señor y dice, Señor, oh, bendito seas, Padre. No, Él viene porque quiere algo de Él, pero qué maravilloso es nuestro Dios, porque aun cuando nosotros nos acerquemos a Él con un motivo egoísta, Él nos va a conducir a una relación verdadera con Él. Porque Jesús estaba disponible.
Y este hombre tenía fe. ¿Recuerdas el centurión que llegó con Jesús y le dijo, bueno, que ni llegó, que mandó a algunos hombres y les dijo, tengo un siervo que está enfermo, tan solo di la palabra y sanará? ¿Recuerdan al centurión? Tenía fe también. Este hombre tenía fe que si Jesús ponía su mano sobre la niña, esta sanaría o reviviría. Versículo 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Jesús no le dijo, ay, ¿sabes qué? Discúlpame, hoy no puedo. ¿Sabes qué? Mañana vamos. ¿O por qué no me hablas en la semana y hacemos una cita y vemos si podemos ir y vamos? Pero hoy no puedo. Jesús le dijo, vámonos. ¿Dónde es? Te sigo, vámonos. Se levanta y lo sigue. No solo era accesible y estaba disponible. Versículo 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Híjole, está increíble. Cuando Jesús va camino a la casa de Jairo, ya sabemos cómo se llama este hombre, y va con sus discípulos, Marcos y Lucas nos dicen que también había una multitud que los apretujaban. Y dice que cuando comienzan a moverse hacia la casa de Jairo, porque ahora resulta que va toda la multitud con ellos. Jesús dice, vamos, y ahí van todos en bola y lo están apretujando. Mateo no lo dice, pero Marcos y Lucas sí nos los dicen. Dice que lo tocó por atrás. Ahora yo le pregunto, ¿hay algo de malo que le haya tocado el borde de su manto por atrás? Aparentemente no, pero la palabra tocar en este sentido, en el vocablo original, significa sujetarse a. Por eso cuando usted y yo leemos en Juan 20 que Jesús ya resucitó, le dice a una de las mujeres, no me toques aún porque no he subido con el Padre. ¿Se acuerdan? Eso significa no te aferres a mí, tengo que irme. Dice, no es de que le tocara, de que quiero sentirte, sino el sentido de la palabra es aferrarse, sujetarse de. Y le dice, no me toques porque yo me tengo que ir. No me puedes detener aquí. Ahora, esta mujer tenía un problema de un flujo de sangre que durante 12 años había estado con ella y no habían podido detenerlo. Ahora, lo leemos muy fácilmente, pero imagínate un flujo de sangre de 12 años. En ese momento de la historia, en ese tiempo, en ese lugar, dice que había gastado todo su dinero. Lucas, ¿sabe usted que Lucas era doctor? Lucas como doctor, cuando escribe la narración de esta situación de esta mujer, dice que no había podido curarla, pero Marcos dice ella gastó todo su dinero en médicos y fue peor. Claro que Lucas no va a decir eso porque él es doctor, ¿verdad? Pero Marcos dice que le fue peor, y no hay nada peor para una mujer que tener un flujo de sangre, porque era humillante. Mire lo que dice el Levítico. Acompáñame a Levítico capítulo 15. En la Biblia hay una serie de indicaciones acerca de muchas cosas, y este flujo de sangre es algo importante para el judío. El Señor muestra aquí en Levítico 15, versículo 25, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, esta palabra de su costumbre, ¿sabe a lo que se refiere, cierto? A la costumbre de las mujeres. Dice, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que cuando la mujer le tocaba su periodo, las mujeres tenían que apartarse, y si ella se sentaba en una silla, nadie más podía sentarse ahí. Si ella hacía esto, nadie más podía. Ahora imagínate, esta mujer 12 años de esta forma. Versículo 26, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta en la noche. Si se te ocurría tocarla, ya quedabas contaminado, te tenías que lavar tu ropa y apartar hasta en la noche.
Imagínate los estragos que esto causó en su entorno familiar. Su esposo, sus hijos, la gente que vive con ella. Hay quien escribe y dice, muy probablemente se divorció. Si en aquel entonces, porque le echaras más sal a la sopa, te daban carta de divorcio, imagínate, tiene un flujo de sangre de 12 años, no hombre, pues. Excomulgada de la sinagoga, no puedes entrar al templo, no puedes entrar a la sinagoga. ¿Cómo se te ocurre si vienes inmunda? ¿Cómo se te ocurre andar así? Condenada al exilio de toda relación humana durante 12 años, esta querida mujer viviendo en completo aislamiento, no había medicina, incapaz de ir, de reunirse con su esposo, con sus hijos, probablemente una mujer triste, abatida, con una necesidad profunda, como el otro. Solo las personas con necesidades profundas se acercan a Jesús. Había una desesperación ahí. Mucha gente no quiere nada con Jesús porque no tiene esa desesperación. Y aquí hay una cierta desesperación. Esta mujer estaba ahí y le tocó el borde de su manto. Ahora, este manto es un manto que usan los judíos. Y este manto tiene un propósito. Dice en el libro de Números, ahora acompáñame a Números. Números capítulo 15, versículos 37 en adelante. Números 15, 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo, voy a leer hasta el 41. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordáis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, vuestro Dios. Así que cualquier judío se vestiría y llevaría manto para recordar. Cada vez que lo veía, recordaba. Se vestía y recordaba lo que Dios había hecho por ellos y lo que tenían que hacer. Así que a donde quiera que fuera, donde quiera que estuviera, ellos traerían esto. Era un recordatorio. Y en Mateo 23, capítulos 23, versículo 5, dice así: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y yo leo eso y digo, ¿y eso qué es? Bueno, vamos a ver qué es. Ahí tengo una imagen. La filactería es algo que los judíos se enrollan en el brazo izquierdo y tiene que ver con una cajita que se ponen, si me permite se lo leo. Las filacterías son pequeñas cajas de cuero negro que contienen pasajes de la Escritura que los judíos se ponen en la frente. Y dice, se ata alrededor del brazo izquierdo cerca del corazón y alrededor de la cabeza cerca de la mente con cintas negras de cuero. Su finalidad es obedecer las instrucciones de Deuteronomio. Esas filacterías son para que ellos recuerden la Escritura y hacen oraciones con esto. Y Jesús en Mateo 23:15 les dice, ustedes ya exageraron porque han extendido, han ensanchado esto. Y luego dice, y extienden los flecos de sus mantos. ¿Cuáles son esos mantos? Bueno, ahí está otra vez, es un manto con el que ellos se cubren y tienen unos bordes. Eran los adornos con que los judíos piadosos adornaban los bordes y las cuatro puntas de sus mantos en señal de devoción.
y en obediencia. Y entonces dice aquí, Mateo 23, dice que extendían los flecos de sus mantos, haciendo referencia a que ellos argumentaban que eran muy piadosos, que eran muy santos, y Jesús les dice, no es así. Porque esto que Dios ha mandado que lo hagan es para que recuerden los mandamientos y anden en pos de la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Asumimos que Jesús trae esto en su vestimenta. Ok, versículo 21 de Mateo 9. Mateo 9, 21. Porque decía dentro de sí, estamos hablando de la mujer, si tocares solamente su manto, seré salva. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Pero Mateo no nos dice nada de que Jesús hizo una pausa. Así que Marcos 5, 28, 30 nos va a decir. Marcos 5, la misma historia. Ella pensaba, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar. Sintió que su cuerpo había quedado sanado de la enfermedad. En ese momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Se detuvo, dio vuelta y preguntó, ¿quién me tocó el manto? La escena aquí es que la gente va camino a la casa de Jairo y de repente la mujer toca la borda y se congela el marco y entonces viene otra historia y la historia que vemos es que Jesús no podría, escucha lo que le voy a decir, no podía permitir que esta mujer se fuese con la idea de que tan solo haberle tocado le sanó, porque entonces eso hubiese sido superstición. Si hago esto, entonces sucederá esto. Jesús no podía dejar que esa mujer se fuese así. Jesús tenía que llevarla a una fe real, a una fe salvadora, y esta mujer no podía quedarse así. Hay quien dice que no fue sanada por su fe, sino porque Dios la escogió para sanarla, porque hay dos cosas que están aquí muy importantes. Vemos una necesidad profunda, como también Jairo, y una fe grande, como también Jairo. Y en este momento nos damos cuenta que Jesús no solamente es accesible, que está disponible y que podemos tocarle, que es tangible, pero es imparcial. ¿Por qué le pudo haber dicho a la señora, oye, espérate, ¿que no ves que voy a atender otro asunto? Pudo haberle dicho, oye, no te sujetes de mi borla, no te sujetes de mí, que no ves que voy a atender a esta situación, a este hombre importante. Déjame ir. Esto me encanta porque vemos a un Jesús amoroso. Vemos a un Jesús que trata a todos por igual. Porque en el camino a sanar a la hija de este gobernante, de este hombre importante, se detiene y sana a una mujer pobre que no tiene nada. Versículo 22, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fíjate cómo le dice hija, y es un término de intimidad, un término íntimo, un término de amor personal. Ten ánimo, consuelo. Le dice, hija, ten ánimo. Y luego le dice, tu fe te ha salvado. Pero cuando tú lees tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora, podemos pensar, ¿qué no ya había sido sanada? No, bueno, es que una cosa fue su sanidad y otra cosa fue su salvación. Esto es importante porque un acto soberano de Dios, porque si estudias los evangelios y el registro de Cristo, encontrarás que multitudes sobre multitudes sobre multitudes de personas fueron sanados sin siquiera tener fe. La niña misma que está muerta, ¿tenía fe? El
siervo del centurión que tenía fe? Jesús sanó a todos, tuvieran fe o no. ¿Por qué? Porque quería demostrar su poder. ¿Esta mujer por tocar el borde quedó sana? No, porque Dios así lo dispuso. Porque si no sería superstición. Sí estoy bien, sí se dice así, ¿verdad? Ok. Entonces Jesús se voltea, la confronta y le dice, tu fe te ha salvado. Y hay algo aquí muy importante y le voy a pedir que me disculpe que no tengo ahí la palabra, pero mire, la etimología nos dice que la palabra que se usa aquí para tu fe no es sano físicamente. Es decir, la palabra no habla de una curación física. La palabra de curación física es yaomai, que significa sanidad física. Aquí se usa la palabra sozo, que significa salvación. Y entonces cuando Jesús se voltea y le dice, tu fe no es yaomai, no es sanidad física, es sozo, significa eres salva, no eres sana solamente. ¿Sí entiende lo que le digo? ¿Se acuerdan acompáñenme a Marcos, capítulo 10, versículo 46, de el ciego Bartimeo? Marcos capítulo 10, versículo 46, misma situación, mismo vocablo, misma situación. No eres sano, eres salvo. Marcos 10, 46, entonces vinieron a Jericó, dice, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, siempre viene rodeado de multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Los otros versículos dicen que él escucha y que empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Le dicen, cállate. Y él empieza a gritar más fuerte. Y entonces en el versículo 52 de ese mismo capítulo de Marcos 10, dice, y Jesús le dijo, una vez que lo traen a él, vete, tú, satzo. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La palabra sozo, tu sozo, se utiliza para indicar que el hombre no solamente fue sanado, sino también recibió la salvación. ¿Te acuerdas de los 10 leprosos? Que sana a 10 leprosos y que se van, ¿y cuántos regresan? Dice que regresa uno y el que regresa era samaritano. A él la misma situación, la misma frase. Él usa sozo. Ha sido salvado. Ahora, cuando estamos leyendo esta situación, no nada más vemos que Jesús es accesible, que Jesús está dispuesto, que lo podemos tocar, sino también nosotros vemos que Jesús es poderoso. Versículo 23, me regreso a Mateo 9, 23, ya vamos a cerrar. Ahora Jesús ya por fin llega a la casa de Jairo. Dice, y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, debemos entender algo. En el tiempo de Jesús, los funerales eran muy distintos. ¿Cómo es un funeral en nuestra cultura? Todo el mundo está callado, todo el mundo viste de negro, todo el mundo guarda respeto, hay silencio. Usted ha ido a un funeral. Te sientas en una sala y si acaso susurras con alguien que está a tu lado. Fíjate que no sé qué. Y hay un susurro, un murmullo de la gente. Por ahí de repente alguien se levanta y dice, vamos a hacer una oración, y ya todo el mundo participa, y luego se salen, algunos se van a la cafetería, y en la cafetería están los chistes, y están cotorreando, y están tomando café, y de repente te vuelves a meter, y estás ahí, y te estás viendo nada más, porque nada más te ves, ¿no? Y viene fulano y dice, ¿y ese quién es? Creo que era su primo. ¿A poco no? Oye, ¿y qué están esperando? Es que viene un familiar de lejos. No ha llegado. Pero en la cultura judía, cuando alguien fallecía, el Talmud decía que por muy pobre que fueras, tenías que tener por lo menos 2 cosas en un funeral.
Número 1, los que lloran. Y número 2, las flautas. Así fueras muy pobre. No podían faltar estas dos cosas. Y entonces estaban las sherequeres, que son las lloronas. ¿O cómo le llaman a las que contratan, que lloran? Pues yo le puse lloronas, porque yo dije, pues yo no sé si son chillonas o son lloronas, pero tienen un nombre, ¿no? ¿Cómo? Esas. Plaguineras. Las lloronas. Esas. Que son las que contratan. Ahora escuche, porque dice la historia que estas mujeres, estas personas que se dedican a ir a funerales, a llorarle, normalmente sabrían la historia de la familia. Y entonces, ¡ay! Me acuerdo del tío Juanito cuando vivía. ¡Ay! Me acuerdo de la tía Chana cuando estaba aquí. ¡Ay! Hoy se ha muerto la prima Juana. Y entonces se dedicaban a llorar. Y entonces había gente que lloraba. Pero también había flauta, la tradición judía. Y entonces por eso cuando tú lees versículo 23, que Jesús al entrar a la casa de este principal, ahora escuchen, este hombre es un principal. Y si el Talmud decía que para el pobre por lo menos tenía que tener una flauta y alguien que llorara, imagínate cuántas flautas no habría en el funeral de un hombre importante. ¿Entiende lo que le digo? ¿Cuántas lloronas no habría si este hombre era un principal? En mexicano traducido había billete, ¿ok? Ahí había dinero y entonces ahí se podía hacer la cosa en grande. Entonces llega Jesús y algo más que tenemos que entender de la cultura es que cuando algún familiar fallecía, si eras tú el padre, tenías que rasgar tus vestiduras. De tal forma que estuviese cerca del corazón, rasgabas tus vestiduras del tamaño que pudiera entrar tu mano para mostrar el luto. Y costumbres de la cultura judía que había. Después de un mes podías coser la rotura, pero no bien, sino con grandes costuras para que la gente viera que sigues de luto. Y cosas que no entendemos nosotros cuando leemos cosas así. Y en este punto de la historia vemos que hay flautas, hay músicos aquí y hay lamentación, hay gritos. Y el versículo 24 llega Jesús y les dice: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Ahora imagínate por un segundo, llegas a un funeral de estos, hay un gran alboroto y Jesús entra y dice: cállense y sálganse, porque la niña no está muerta, está durmiendo. Y entonces a continuación dice: y se burlaban de él. Y este vocablo dice que no es no, dice que el vocablo original dice que son carcajadas, que son cuando, ¿alguna vez has reído a carcajadas? Que hasta llora uno que, ay, ya no, porque me duele el estómago. Así, a ese punto se burlaban de Jesús. Imagínate, llegar y que digan: váyanse. ¿Por qué? No estamos haciendo nada mal. Es más, así lo manda la cultura, así es la tradición. Sí, pero cállense, sálganse, váyanse, que aquí no hay muerte, aquí hay vida, dice el Señor. Se rieron en su cara. Me encanta, porque el que puede levantar los muertos había llegado. Se burlaban de él. Ahora yo le pregunto algo: ¿dónde estamos en la historia? ¿Alguien? ¿Dónde estamos? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar estamos? Estamos en Capernaum. ¿Sí? Usted recuerda que más adelante Jesús se va a sentar y va a decir: Capernaum, todo lo que se hizo en ti,
Vas a ser levantada porque viste luz, dice, y vas a... ¿Por qué? Porque Él estuvo en medio de ellos, Él hizo grandes milagros y ellos saben de su fama, ellos conocen, hay una multitud que viene con Él y se burlan de Él, le dicen, ¿cómo crees? Por eso dicen los historiadores que hasta el día de hoy esa ciudad no se ha vuelto a reconstruir, por la maldición que Jesús proclamó sobre esa ciudad. Dice, hubo una gran luz en medio de ti y no creíste. Termino con los versículos 25 y 26, pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó la mano a la niña y se levantó. Hay una versión que dice Talita Cume, que significa niña, levántate. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amados, ese Cristo es el Cristo que amamos, es el Cristo que buscamos, es el Cristo que tiene el poder para levantar a los muertos, tiene poder sobre trastornos, sobre la muerte, para redimir. Juan dice de Él que tiene las llaves del infierno y de la muerte, así que no tenemos por qué temer a la muerte en absoluto, porque ese es el Dios que tenemos. Busquémoslo con todo nuestro corazón, todos los días de nuestra vida. Oremos. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta tarde ya, porque al meditar tu palabra yo te puedo imaginar caminando por esas calles, puedo ver a la multitud rodeándote y a esa mujer acercándose a ti. Gracias por enseñarme y dejarme ver cómo eres amoroso, cómo la gente se podía acercar a ti, se puede acercar a ti. Cómo aun cuando se acercan o nos acercamos a ti de manera incorrecta, tú eres tan amoroso y tan grande y tan bondadoso y misericordioso que nos conduces a tener una fe correcta. Oro porque esta iglesia, cada uno de mis hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, tengamos siempre en nuestro corazón una necesidad profunda de ti, Señor. Que nunca, jamás podamos acomodarnos y decir, ya está bien, yo tengo todo, ya lo entiendo, ya lo sé. Convence, trae un convencimiento al corazón de cada persona, Señor, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, Señor. Que aquel que piensa que está bien, dice tu palabra, ten cuidado, no vaya a ser que tropiece y caiga. Señor, ayúdanos. Queremos vivir, Señor, con la actitud correcta de seguirte y de amarte, de obedecerte. Gracias por mostrarnos lo maravilloso y poderoso que eres. Oramos por nuestros familiares que no te conocen. Te pedimos, Señor, que haya una necesidad en sus vidas profunda y una fe correcta para acercarse a ti, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. No deseamos ningún mal para ellos, deseamos el bien. Bendíceles y ayúdales. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, aquel que levanta muertos, Cristo nuestro Señor y Salvador. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito sea tu santo y poderoso nombre. Bendito seas, Dios eterno, glorioso Señor. Hay situaciones en nuestras vidas, Señor, que no podemos cambiar, que solamente tú puedes cambiar, porque solamente tú tienes el poder de hacerlo. Algunos de nosotros vivimos situaciones, Señor, actualmente, que si tú no haces algo, no sé qué va a suceder. Bendice a mis hermanos, Señor. Afirma su fe en ti, Señor. Que tengamos todos la actitud, Señor, de Jairo, de postrarnos y de adorarte. La actitud de la mujer, Señor, de decir, me voy a acercar a ti, no importa lo que tenga que hacer. Despierta en cada uno de nosotros, Señor, ese deseo. Permítenos pasar
de simplemente escuchar tu palabra, hacer tu palabra, de pasar de simplemente venir a la iglesia por compromiso a venir